Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. En esta semana hemos estado compartiendo sobre no peques más. Vemos la importancia, es una decisión que cada uno de nosotros tomamos de no pecar más. Vemos que el pecado te separa de Dios. Y la palabra nos dice que no pequemos. Vimos el ejemplo de la mujer que fue tomada en el mismo acto de adulterio. Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están tus acusadores? Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. También vimos el ejemplo del hombre que estuvo 38 años enfermo y el Señor lo sana en el día de reposo. Y cuando se levanta, el Señor le dice: no digas nada a nadie, pero vemos que enseguida va y lo acusa, ¿verdad? Dice que Jesús fue el que lo había sanado en el día de reposo. Y vemos que Jesús le había dicho algo: no peques más para que algo peor no te acontezca. So, vemos que el pecado es una decisión, tú decides. Y la palabra nos revela que la paga del pecado o el salario del pecado es muerte. Y por eso el Señor no quiere que tú peques. ¿Por qué? Porque Él no quiere la muerte del que muere. Vemos que Jesús murió en nuestro lugar para darnos vida y vida en abundancia. Quiero ir a Primera de Juan, la epístola según Juan capítulo 3, verso 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Mira qué directo, ¿verdad que sí? Tan claro. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escrito está: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. So, vemos aquí, es claro, o sea, no hay como decir: ay, es que no lo entiendo. Es que es bien claro. El que peca desde el principio es el diablo. Y sabemos que desobediencia es ir contra lo establecido de Dios. Y aquí lo dice bien claro: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Algo que tú practicas, vemos que te hace experto, lo hace constantemente. Y puede que hay personas que digan: pero es que no puedo no sé cómo dejar de pecar. Bueno, tienes que saber: esto es pecado, esto no le agrada a Dios, y deja de hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora, quiero ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a ver la revelación, ¿verdad?, que el apóstol Pablo recibe del Espíritu Santo, y es instrucción para nosotros. Vemos que él dice que el que peca, vemos que el que peca desde el principio es el diablo, pero dice: no practiques el pecado. Y es algo que tenemos que despertar, decir: espérate, si esto no le agrada a Dios, yo no lo quiero hacer. Yo no quiero hacer lo que no le agrade a mi Padre Celestial. Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todos nosotros andamos en vida nueva cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Hemos nacido de arriba y ahora vamos a hacer las cosas que le agradan a nuestro Padre Celestial. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el día
perdóname, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Morimos. Cuando se hizo la confesión de fe, Jesús, entra en mi corazón, te entrego mi vida, vemos que ahí el Espíritu Santo viene a hacer su morada dentro de nosotros. Esa vieja criatura, estábamos muertos en nuestros pecados, pero vemos que hemos sido resucitados en el Señor. Y el bautismo, cuando vamos a las aguas, estamos, ¿verdad? Cuando somos sumergidos, estamos diciendo, he sido sepultada juntamente con Él y resucitada en Él. Vemos que somos sumergidos en el Señor y nos levantamos en vida nueva en el nombre de Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es una decisión el servir al pecado. El vivir en pecado es una decisión. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, por cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús tomó nuestros pecados, Él murió, ¿verdad?, en nuestro lugar. Y cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos la vida nueva, nacemos de arriba en el nombre de Jesús. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Nos presentamos ante Dios como vivos. Esto es poderoso de verdad. Estamos en el verso 12. Voy a leer una vez más. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros, fíjate, se los presentamos a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es una declaración que debemos hacer todos los días. El pecado no se enseñoreará de mí. En el nombre de Jesús. Estoy muerta al pecado. Estoy muerta al pecado y viva para con Dios en el nombre de Jesús. Porque el pecado no se enseñoreará más o no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, mira esto, de la justicia. Somos siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aleluya. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Y decimos un buen amén, amén y amén. Aleluya. Eso vemos una de las cosas cuando dice no practiques el pecado. El que practica el pecado es del diablo. El que sabe que está haciendo algo contra los principios de Dios, está haciendo algo que no le agrada a Dios y lo sigue haciendo. Lo sigues haciendo a sabienda. Estás practicando el pecado. Sé libre de eso en el nombre de Jesús. Fíjate, ayer se nos habló de la verdad, ¿verdad? Jesucristo es la verdad. Y vemos que en la verdad estamos guardados, somos santificados en la verdad, somos libres en la verdad que está en Jesús. Jesús pagó el precio, no tengo que ser un esclavo del pecado y no tengo que presentar mis miembros, mi cuerpo al pecado como instrumento, no, sino que ahora me presento ante Dios como un instrumento de justicia. Fíjate, y hay un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 20. Primera de Reyes 20, de este rey malvado, que le habla al otro rey o le responde al otro rey, y lo que le dice, lo vamos a leer ahora un momentito, y tú ves que hay personas que piensan, hice confesión de fe, pero puedo seguir viviendo y practicando el pecado, o puedo seguir viviendo en odio, causando divisiones, en pleitos. Esa sabiduría no desciende de lo alto. O sea, es terrenal, es animal y diabólica. Y es algo que tenemos que despertar y examinarnos cada uno de nosotros. Examinarnos, estoy en el camino, estoy en la carrera, o sea, o me he desviado. O sea, tenemos que examinarnos, estoy viviendo libre de pecado, estoy amando a mi enemigo, estoy amando a mi prójimo. Examinarnos todos los días. Y mira lo que nos dice aquí en Primera de Reyes capítulo 20, verso 1. Dice entonces, Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió a sitio a Samaria, a la combatió. Y envió mensajero a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, mira lo que le dice, le envía mensaje al rey de Israel diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y le dijo, fíjate, mira lo que dice el rey de Israel. El rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Fíjate, un rey malvado le dice a otro rey, sí, todo es tuyo. Sí, todo es tuyo. ¿Y cuántas personas le han entregado su familia, su vida, sus pertenencias al maligno? Todo es de él. Cuando en realidad, qué bendición cuando decimos, Señor, todo es tuyo. Pero no tan solo de palabras, sino de hechos, Señor, todo es tuyo. Señor, mi vida es tuya. Señor, mis hijos son tuyos. Te lo entrego, son tuyos. Padre amado, todo lo que tengo es tuyo. Nada es mío. Nada te puedes llevar. Todo es de Dios. Cuando se lo entregamos al Señor, vemos que ahí el Señor puede bendecirnos. Aleluya. Cuando decimos, Señor, mi vida es tuya. Hay personas que dicen, es que es difícil. Es difícil no vivir en pecado. Bueno, entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu tiempo al Señor. Entrégale tu voluntad al Señor. Y vas a ver que no es difícil. Entrégale tu lengua al Señor. Entrégale tu corazón al Señor. Entrégale tus pensamientos al Señor. Y vas a ver que no es difícil vivir una vida libre de pecado. Aleluya. Vemos que hay personas que están de casa en casa y les gusta estar de casa en casa. Si usted no va a llevarle la palabra del Señor, quédese en su propia casa. O sea, hay personas que les gusta eso. Y entonces se preguntan, ¿y por qué estoy en tantos problemas? ¿Y por qué? Quédate en tu casa. Habla con Dios. Ora, pídele al Señor que te dé instrucción
y sé obediente a lo que el Señor quiere, pero no andes de casa en casa buscando saber cosas o hablar o estar involucrado en conversaciones que no edifican. Quédate en tu casa, unge tu casa, ora por tu hogar, ora por tus hijos, ora por tu esposo, ora por tu esposa. Sirve, ¿verdad? A la iglesia, sirve al Señor en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Pero vemos que eso es algo, Señor, mi tiempo es tuyo, mis hijos son tuyos, mis finanzas son tuyas, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que tengo te pertenece a ti, papá. Y vemos que ese rey malvado le dice al rey, sí, todo es tuyo. Le dice, tus mujeres, tu plata, tu oro, tus hermosos hijos son míos. Sí, todo es tuyo. Pero a un rey malvado, díselo al Señor. Mis hijos son tuyos, mi lengua es tuya. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Es más, cuando tú reconoces eso, cuando viene un pensamiento negativo, tú eres pronto para decir, Señor, te pido perdón por ese pensamiento. Lo traigo cautivo a tu obediencia en el nombre de Jesús. Porque mi mente es tuya. Tengo la mente de Cristo. Mi corazón es tuyo. Es más, te voy a decir una más. Mis pulmones son de Dios. Mis riñones son de Dios. Mi circulación es de Dios. O sea, comienza, Señor, todo es tuyo. Y mi vida es tuya, Padre amado. Y entonces comienza a vivir una vida consciente de su presencia todo el tiempo contigo. No solamente los domingos cuando vas a la iglesia o durante la semana que vas a la iglesia, sino todos los días cuando tomas el teléfono. Señor, esta conversación en el nombre de Jesús, tú la estás escuchando y esta conversación es tuya. Y vas a ver de cuántas cosas el Señor te libra. De no decir y aún de cortar cuando es tiempo de cortar y no hablar. En el nombre de Jesús, aleluya. El Señor pone guarda, ¿verdad?, en nuestras bocas. Y una de las cosas bien importantes cuando oramos, la escritura donde nos dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer de su perfecta voluntad. ¿Cuán importante es eso? Que el Señor produce en cada uno. Porque hay personas que piensan, es que es difícil. Bueno, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Cuando le entregamos todo, nos rendimos a Él y vivimos por Él y para Él, vemos que el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Entrégale tu vida al Señor. Les comenté ayer un poquito de que me había irado un poco, estaba enojada, pero ahí mismo dije, espérate, Señor, ya se me pasó. Señor, yo te entrego esto. Y ahí mismo dije, ya, se pasó, ya, se me pasó. Y así mismo te vas a enojar, hay cosas que te van a molestar, pero cuando te cedes al Espíritu, tú vas a ver que dices, hey, esto no tiene tanta importancia. Esto es una leve tribulación momentánea. No se compara jamás con la gloria venidera. O sea, esto es leve. Esto es una insignificancia. Y wow, y la paz del Señor gobernando tu corazón. Y la paz de Dios gobernando tu corazón y paz. Y el amor de Dios, gozo. ¿Sabes qué? El resultado es gozo. Y que mucho me gocé. Eso fue el lunes. Nos gozamos en cantidad, nos reímos en cantidad. Y Dios, es más, ayer mismo estábamos todavía riéndonos. Y cómo el Señor tomó algo y cómo Él lo cambió, algo que era como de lamento, lo cambió en baile y lo cambió en gozo, en alegría. Aleluya. Solamente Dios hace eso. Pero entrégaselo al Señor. Entrégale al Señor tu cara, entrégale al Señor todo tu ser, entrégaselo a Dios y vas a ver cómo el Señor te transforma y cómo el Señor se glorifica en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mañana vamos a continuar. Este es el cafecito hoy de las 3. Les amo en gran manera. Si usted no le ha dado like, no le has dado like a nuestro Facebook, dele like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en el nombre poderoso de Jesús. Deje su comentario que realmente me bendicen. Amén. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Bendecidos.